Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Hoy continuaremos con el libro de Josué y es el día 69. Poco a poco vamos avanzando. Leeremos los capítulos del 11 al 13 y veremos cómo el Señor dirige a su pueblo a lo largo de la historia. Porque el libro de Josué es un libro de historia. El primero de la segunda sección del Antiguo Testamento o de la Tanaj, de la Biblia hebrea. Así que te invito a abrir tu Biblia en Josué 11 y comenzamos con el versículo número 1. Nos habíamos quedado en algunos movimientos de Israel en el territorio de Canaán y algunas victorias de esos territorios después de haber visto también la astucia de los gabaonitas y el rencor que tenían unos cananeos también contra los de Gabaón, y Josué, que había dado su palabra de ayudar a los de Gabaón, fue y derrotó a aquellos que se pusieron en contra de esta población, que no eran gente débil, eran gente fuerte, eran guerreros, pero que habían deseado formar parte del pueblo de Israel para salvar sus vidas. Y para confiar también en el Dios de Israel, porque yo dije y hice mucho énfasis con respecto a la batalla de los dioses. El Dios único y verdadero contra unos dioses ficticios. Porque la cultura de aquel entonces creía que cuando se salía a la batalla, cuando se lograba una victoria, era la victoria del Dios a quien ellos reverenciaban. Y esto lo vamos a confirmar cuando lleguemos a los días del profeta Elías, cuando en el Monte Carmelo se enfrente a 450 profetas de Baal y profetas de Acera. Y el Dios verdadero responde, pero Baal jamás respondió porque no existe, porque no es real. Entonces allí la victoria es del Señor. Todas nuestras victorias le pertenecen al Señor, y la conquista de Canaán y el juicio hacia el cananeo es una obra que le competía al Señor en ese momento, y que le compete ahora hacer un juicio a todos los que hoy estamos viviendo en este contexto previo a la segunda venida de Cristo. Cuando oyó esto Javín, lo que había sucedido con estos regiones, sectores, poblaciones derrotadas, cuando oyó esto Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobat, rey de Madón, al rey de Sinrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región, dice el versículo número 2, los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá al sur de Cineret. Cineret es lo que se conoce en el Nuevo Testamento como Galilea, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente. Y al cananeo que estaba al oriente, al occidente, y al occidente al amorreo, al heveo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, y al heveo al pie de Hermón, en la tierra de Mishpa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está sobre la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. ¿Qué hicieron estos reyes con sus guerreros? En lugar de aprender de las derrotas de otros, armaron una estrategia donde había una vasta multitud, considerando de que teniendo más guerreros podían lograr la victoria contra las huestes de Israel. Pero como esta es la batalla de los dioses, Dios puede lograr victorias con una sola persona. No tiene lógica, pero lo puede hacer, porque es Dios todopoderoso. Entonces, el ser humano piensa que por mayor cantidad se podrá lograr más cosas. Es como hoy pensar, y es erróneo pensar, que una denominación religiosa está en lo cierto cuando tiene mayor cantidad de feligreses, y eso no es así. No es así. El hecho de que una congregación, iglesia, denominación o institución religiosa tenga adeptos, feligreses, miembros, lo que sea,
el hecho de que tenga mayor población de congregantes no quiere decir que sea una institución que esté presentando lo que la Biblia está enseñando. Más bien la Biblia enseña que el pueblo de Dios es pequeño, es reducido en comparación con la población mundial. Se le llama el remanente. Entonces Israel era una población pequeña en comparación con esta multitud de gente que se le describe como si fueran ellos la arena del mar, con muchísimos caballos, con carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová, que era el que iba a librar esa batalla, le dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Tranquilo. No tengas temor de ellos. Hermanos, cuando tú tengas un problema que se escapa de tus manos, que parece demasiado grande para solucionarlo, si es la voluntad del Señor, nosotros saldremos de esa adversidad. Y el Señor nos dice: no tengas temor. Mañana a esta hora verás victoria. Dámela de una vez, dámela de inmediato. El Señor sabe en qué momento nos da la victoria. Y en el caso de esta circunstancia, le dice a Josué: mañana tú verás que esta gente estará derrotada. Versículo número 7. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón, la grande, y hasta Misrefot-maim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Una gran multitud contra un grupo reducido de personas fue derrotado. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre la colina no las quemó Israel, únicamente Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negueb, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Jalab, que sube hasta Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y los mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes, por mucho tiempo. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Fíjate el detalle. Fíjate el detalle. No hubo ciudad que hiciere paz con los hijos de Israel. La posibilidad de hacer paz estaba, por supuesto que sí. Eso lo vimos clarito en el libro de Deuteronomio. El que quiera hacer paz, haga la paz. Hay poblaciones que ya están condenadas. Solo hay que llevarlo a ejecución.
Pero todavía hay personas que pueden cambiar su manera de ser. Y aquí tenemos la evidencia. No hubo ciudad que hiciese la paz con Israel. No dice que Israel no quiso o no hizo paz con esas naciones. Es que esas poblaciones no quisieron hacer paz con Israel. Salvo los heveos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Entonces aquí hay que tomar en cuenta las lecturas anteriores. Hay que tomar en cuenta el tema del juicio. Y hay que también tomar en consideración que este Israel no es el mismo Israel de hoy. Son dos Israel totalmente diferentes. Eso es como querer comparar a los Estados Unidos del año 1620, cuando llegaron los padres peregrinos, al Estados Unidos del día de hoy. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo no puedo comparar. No puedo comparar al Israel bíblico con el Israel que está hoy en el Medio Oriente, por el hecho de que se llame igual. Entonces, las circunstancias que vivió Israel en este relato nos hace ver que los cananeos estaban ya condenados por el juicio divino. En cambio, hoy la posibilidad de salvación está al alcance de todos, al igual que en el tiempo antiguo, pero ellos acabaron con su tiempo de gracia. El libro de Apocalipsis dice: el que esté sucio, siga ensuciándose. El que sea santo, siga santificándose. Tiempo de gracia. Hoy es tiempo de gracia. Hoy es tiempo de hacer la paz. Hoy es tiempo de formar parte del pueblo de Dios. Hoy es tiempo de entregar nuestra vida al Señor. Hoy es tiempo de victoria. Una victoria contra nosotros mismos, porque nosotros mismos somos nuestro propio enemigo. Somos nosotros los que necesitamos cambiar. No tenemos que esperar que otro cambie. Soy yo el que necesita una transformación en mi vida. Soy yo el que debe ser atravesado por la espada del Espíritu. Por eso es que el Señor Jesús lo dijo claramente: el que no nace de nuevo. Para nacer de nuevo, hermano, hay que morir. Hay que morir espiritualmente. Al ego, al yo, a la presunción, al interés materialista. Debo morir para ser levantado en una nueva criatura, transformada por la obra del Espíritu Santo. Los gabaonitas, con todos los errores que cometieron, con toda la mentira que utilizaron para salvar sus vidas, los gabaonitas en realidad querían vivir como vivía Israel, protegidos por el único Dios que hizo lo que otros dioses jamás pudieron hacer: sustentar a un pueblo en el desierto con pan que caía todos los días, hacerlos pasar por en medio del Mar Rojo en seco, habiéndolos librado de una esclavitud y permitiéndoles cruzar el río Jordán tranquilamente, y ver cómo Dios, sin levantar una piedra, sin levantar una espada, destruyó toda una ciudad llamada Jericó. Los gabaonitas dijeron: no, tenemos que unirnos a este Dios. Y lo lograron. ¿De la mejor manera? No, pero lo lograron. ¿Pudieron haberlo hecho de otra forma? Sí. Nosotros también podemos haber hecho muchas cosas diferentes en nuestra vida, pero aquí estamos. Y aún la gracia del Señor recae sobre nuestra vida. Y eso, a mí, me llena de esperanza. Versículo número 20. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen a la guerra. Y tú dices: mira, aquí dice que Jehová fue el causante de la pérdida de estas personas. Si lo lees de esa manera, sí. Pero como ya conocemos y tenemos todo un contexto, y ya vimos incluso cómo el corazón del faraón se endureció, porque eso lo leímos en Éxodo, las actitudes, las obras que Dios hizo no eran para endurecer el corazón de estas personas. Eran para que ellos vieran el poder que Dios tenía y reaccionaran por lo menos con el deseo que tenían los gabaonitas de vivir. Pero lo mismo que vieron los gabaonitas, lo vieron las demás poblaciones. Lo mismo que hicieron ellos, quizás mejor, lo pudieron haber hecho los demás, pero no lo hicieron.
Las acciones de Dios fue lo que endureció el corazón de ellos. No fue Dios que dijo, venga, vamos a endurecerles aquí el corazón a estas personas para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Pero la misericordia estaba allí, solo que la despreciaron. Versículo 21. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anap, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Judá, porque llegó Judá a establecerse allí. Pero no se llamaban así, los montes de Judá no se llamaban así, se llamaron después así. Y de todos los montes de Israel, Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, la misma Gaza esa del problema del Medio Oriente, en Gat y Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Y aquí termina el capítulo 11. Vamos de inmediato al capítulo número 12. Dice el versículo número 1, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán. Aquí Josué empieza a hacer relatos rápidos, ¿okay? Sin mucho detalle, solamente menciona las victorias que se fueron logrando. Y dice que los israelitas poseyeron esta tierra al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, es decir, al lado oriental, desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón y todo el Arabá al oriente, ahí donde se quedó Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Y el Arabat hasta el mar Cineret, que es el mar de Galilea, al oriente, hasta el mar del Arabá, el mar Salado. El mar Salado es el mar Muerto, al oriente por el camino de Bet-Jesimot y desde el sur al pie de las laderas de Pisga. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei. Y dominaba en el monte de Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galab, territorio de Sejón, rey de Esbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés. Eso ya lo vimos en otros capítulos. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte Jalac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. Entonces primero vemos la distribución del lado oriental, donde quedó Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, cuando Moisés todavía estaba con vida, estaba entre ellos. Y ahora la parte occidental, al otro lado del Jordán, la tierra de Canaán. Versículo número 8. En las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Neguet, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, 1. El rey de Jai, que está al lado de Betel, otro. O sea, aquí empieza ya a hacer una descripción de las conquistas del lado occidental. Ya sabemos que las conquistas del lado oriental fueron Sejón y Og, el rey de Esbón y el rey de Basán. ¿Vale? Las dos victorias iniciales en el territorio de lo que llegó a llamarse Galaad. Ahí estaban Rubén, Gad y Manasés, media Manasés. Y ahora viene la descripción de los territorios del lado occidental. Entonces, el rey de Jericó, 1. El rey de Jai, que está al otro lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, o lo que llegó a llamarse Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. En nuestro castellano pudiéramos evitar pronunciar ese otro varias veces. Sería una cacofonía, una repetición, una letanía, una muletilla, ¿verdad que sí? Esas serían muletillas.
Pero bueno, así está escrito, así hay que leerlo. Si nosotros escribiéramos o reescribiéramos este capítulo, le quitaríamos esa cantidad de otros. Pero ahí están. Versículo 12. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Geder, otro. El rey de Orma, otro. El rey de Arab, otro. El rey de Libna, otro. El rey de Adulán, otro. El rey de Maceda, otro. Y el rey de Betel, otro. El rey de Tapúa, otro. El rey de Éfer, otro. El rey de Afet, otro. El rey de Sarón, de donde es la rosa de Sarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Azor, otro. El rey de Sinrón Merón, otro. Y el rey de Aksaf, otro. El rey de Taanac, otro. Y el rey de Megiddo, otro. Megiddo, que creo que este versículo deberíamos subrayarlo. Megiddo es un lugar importante. Un lugar importante, Megiddo. Por aquello del valle de Megiddo donde se libraban las batallas. Y cerca del valle de Megiddo, la montaña del Carmelo. Y les digo que esto es importante, hermano, porque incluso Megiddo tiene relevancia en las visiones apocalípticas. Lo que nosotros leemos como la batalla del Armagedón es en realidad Armegiddo, la batalla de Megiddo. La batalla de Megiddo. Así que subrayen ese versículo, para que no se les olvide ese nombre. El rey de, versículo 22, el rey de Sedes, otro. El rey de Jogneán, del Carmelo, otro lugar importante. Carmelo, el monte Carmelo, otro. El rey de Dor, la provincia de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de Goín, en Gilgal, otro. El rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. ¿Pudiéramos omitir la lectura de estos nombres? Sí, las pudiéramos omitir. Pero se nos escaparían detalles que serán de gran relevancia en el futuro. Y eso que aquí acabo de mencionar 2 lugares, se menciona también Hebrón, Gilgal, Jerusalén, Jericó. Pero mencioné 2 lugares que para mí tienen gran importancia en las profecías apocalípticas, Megiddo y el Carmelo. Entonces es importante leer todos los versículos de la Biblia, porque ellos nos ayudarán a entender las revelaciones que el Señor hace más adelante. Lo cierto es que este capítulo llegó hasta aquí. Nos vamos ahora con el capítulo número 13. Y dice: siendo ya Josué viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. ¿De qué edad estamos hablando? ¿De qué edad estamos hablando? ¿Qué es viejo? Mira, yo te calculo que Josué tendría, no sé, como 80 años. Aunque aquí mismo se da la fecha. Pero cuando uno no tiene toda la información a la mano, que yo estoy seguro que nos las van a dar, cuando uno tiene toda la información a la mano, uno se imagina a Josué como un tipo joven. Pero no, Josué ya tenía sus años. Cuando llegó a la tierra de Canaán, ya él había pasado 40 años en el desierto. Hermano, yo en el momento que estoy grabando este video, yo tengo 43 años. Me veo de más edad, bueno, lamentablemente. Pero yo tengo 43 años. ¿Qué pasa? Que Josué, cuando llegó a cruzar el río Jordán, ya tenía sus 60 y cuantos. Ya tenía su edad. ¿Que se veía joven? Sí. ¿Que el estilo de vida que llevaba Josué era un estilo de vida que en cierto sentido le hacía tener una energía y una fuerza, al igual que Caleb, que llegó a decir con 80 años: yo me siento igual de enérgico que cuando tenía menos años, cuando vine por primera vez a esta tierra? Sí, tenía un buen estilo de vida. Era un soldado, era un guerrero, era un hombre que tenía una disciplina, y por eso Dios lo escogió a él como su líder. Y que Dios le diga a Josué: mira, Josué, ya estás viejo,
era porque evidentemente ya su cuerpo se había debilitado. Ya los años pesaban sobre él como nos van a pesar a todos en algún momento de nuestra vida, si es que el Señor no llega antes. Y el Señor se preocupa del bienestar de Josué. Y le dice: Josué, ya estás viejo, de edad avanzada, pero todavía hay cosas por hacer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de Gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, del Jaseo, del Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo, el Ecroneo y también los Abeos. A veces estos nombres son muy olvidables, se nos olvidan como si alguna vez los llegamos a leer, se nos olvidan rápidamente. ¿Usted se acordaba de los Asdodeo, Ascaloneo, Ecroneo? No nos acordábamos de ellos. Pero lo que sí te puedo decir, hermanos, y aquí reafirmo lo que dije una vez y lo que dije también en este video con respecto a que el Israel de hoy no es el mismo Israel de la Biblia. Y es porque el Israel de hoy se pelea por un territorio ínfimo en comparación con lo que Dios quería darle al Israel bíblico. Al punto de que los territorios que hoy son Irak, Irán y más arriba por el norte y por el sur, hasta el mismo Egipto, eran lugares que debían haber sido conquistados por Israel. Fue todo lo contrario. Esos territorios fueron conquistados por los babilonios, por los persas, por los griegos y por los romanos. Israel llegó a ser parte de estos 4 imperios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, quienes dominaban el territorio de Israel eran los romanos. Entonces tú te das cuenta de que Israel perdió muchas oportunidades y ahora viene a reclamar un pedazo de tierra en una circunstancia totalmente diferente, cuando el plan de Dios era que ellos se extendieran, no simplemente para ser una nación poderosa, sino para ser una nación espiritual que orientara espiritualmente al resto del planeta. Eso no lo hace Israel como nación, como institución política no lo hace. Quizás lo hace el judaísmo, sacando a la luz nuevamente el idioma hebreo. Pero entonces no nos vengan a decir, hermanos, lamentablemente hay líderes que nos están diciendo: no, el Señor va a restaurar la historia de la gloria de Israel en la tierra. Eso no es así, porque hay un Israel espiritual. Todo el que está en Cristo, lo dijo Pablo, simiente de Abraham es, y Abraham es el padre de Israel. Por lo tanto, hay un Israel espiritual que hoy observa los acontecimientos proféticos con un toque de manifestación espiritual, por el hecho de que el Espíritu nos guía por el sendero de la rectitud y nos hace entender los tiempos que estamos viviendo. Nos hace entender. Bueno, volviendo a la lectura, dice el versículo número 4: al sur, toda la tierra de los cananeos y de Maeda, Mehara, que es de los sidonios hasta Afet, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefotmaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y media tribu de Manasés, porque los rubenitas, los gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio a Moisés, siervo de Jehová. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón. Todas las ciudades de Sejón, rey de los amorreos,
el cual reinó en Hesbón hasta los límites de los hijos de Amón. Y Galaad y los territorios de los Gesureos y de los Maacateos y todo el monte de Hermón y toda la tierra de Basán hasta Salca. Todo el reino de Og, rey en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaítas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los Gesureos y a los Maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Gesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. ¿Por qué? ¿Por qué no los echaron? ¿Por qué no conquistaron esas tierras? ¿Cuál fue el motivo, la razón por la cual los Gesureos y los Maacateos no fueron echados? No se nos dice, pero no lo hicieron. ¿Sirvió eso para bienestar de Israel o llegó a ser una piedra de tropiezo para Israel? Eso lo vamos a ver más adelante. Lo cierto es que los Gesureos y los Maacateos no fueron echados y habitaron entre los israelitas hasta el momento en que se escribió este libro. Pero a la tribu de Leví no le dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son la heredad como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo Amón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba. Hesbón, con todas sus ciudades que están en la llanura de Dibón, Bamot Baal, Bet-Baal Meón, Jaasa, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sidma, Seres Sahar en el monte del valle, Bet Peor, la ladera de Pisga, Bet Jesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sejón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, al cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madián, Evi, Requén, Sur, Hur y Reba, príncipes de Sejón que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaán el adivino. Ya no lo llaman Balaán el profeta. Ya no lo llaman el hombre al que Dios le hablaba. Porque es que Dios le habló a Balaán. Eso lo vimos en el libro de Números. Dios le hablaba a Balaán y Dios le dijo a Balaán hasta dónde llegaban sus límites como profeta. Y ahora se le llama Balaán el adivino. ¿Cómo se puede llegar a ser profeta de Dios y caer prácticamente en el espiritismo? Bueno, Balaán es uno. Y Balaán aparece en el libro de Apocalipsis también. La doctrina de Balaán. ¿Cuál es la doctrina de Balaán? Aquí lo estamos viendo. La mentira, el engaño, las verdades a medias, la ambición, las proyecciones erróneas de Dios. Yo me atrevo a decir, hermanos, que estamos rodeados de la doctrina de Balaán en nuestras iglesias a nivel general. Pero también creo que hay una reforma y un despertar espiritual y nos estamos dando cuenta de las cosas que están mal. Balaán el adivino murió a espada, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite, dice el versículo 23. El Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer y todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está al frente de Rabá. Y desde Hesbón hasta Ramat Mizpa y Betonín, y desde Mahanaín hasta el límite de Debir. Y en el valle de Bet-Arán, Bet-Ninra, Sucot y Jafón. Resto del reino de Sejón, rey de Hesbón, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar Cineret, que ya sabemos que es el mar de Galilea, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas.
También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de Manasés, conforme a sus familias, el territorio de ellos fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair, que están en Basán, 70 poblaciones, y la mitad de Galaad y Astarot, e Idrei y Edrei, ciudades del rey de Og, en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió por heredad, en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Mas la tribu de Leví, y aquí esto es enfático, la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él lo había dicho. ¿Cuál era el trabajo de los levitas? ¿Cuál era el trabajo de los sacerdotes? Orientar al pueblo, capacitarlos, guiarlos, vivir dentro de las poblaciones, vivir dentro de las ciudades de refugio y ser los instructores espirituales de las 12 tribus de Israel. Eso me hace recordar las palabras del apóstol Pedro. Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice que tú y yo como creyentes, en ese momento le escribió a hermanos del siglo I, pero ese mensaje también es para ti y para mí. Tú y yo somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Por qué les menciono este versículo? Porque en este capítulo se menciona a Balaam, que era un ambicioso, y se menciona a los levitas, que aunque tenían privilegios y tenían grandes responsabilidades, eran personas que no debían tener ambiciones materiales. Porque nuestra heredad no está aquí en la tierra, por lo menos no por ahora. Nuestra heredad está en el reino de los cielos. Cuando estemos en el cielo, Apocalipsis dice que habrá una tierra nueva, habrá un cielo nuevo, donde el mar, el pecado, la maldad no existirá más. El Señor lo hará todo nuevo. Pero para que nosotros podamos vivir en la tierra nueva, tenemos que hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen, ni donde ladrones minan ni hurtan. Balaam era un ladrón, era un corrupto. Balaam era un hombre engañador, un adivino, un hombre que llegó a ser un profeta de Dios y se convirtió en un espiritista. ¿Por qué? Por la ambición. Los levitas no debían tener esa ambición. ¿A dónde quiero llegar con esto? Nuestras iglesias no deben enfatizar jamás el lucro y la prosperidad como el centro de nuestra vida. Dios quiere que prosperemos, Dios quiere que vivamos bien, Dios quiere que tengamos nuestra herencia más que material, aunque lo material sea importante en nuestra vida, porque con eso sufragamos nuestras necesidades. No es lo principal, sino que más bien es el resultado de una conexión directa con la fuente de vida y de sabiduría. Israel recibió lo que tuvo por gracia. Pudo haber recibido más, pero se sintió conformista. Nosotros no debemos poner nuestra atención en las posesiones materiales, pero el Señor nos dará para que administremos y seamos mayordomos fieles de grandes abundancias. Y eso, a pesar de que sea muy grande, nunca será lo primero en nuestra vida. Porque lo primero en nuestra vida siempre será el servicio y el amor a aquel que lo dio todo por nosotros. Si lo entiendes de esa manera, y si ves tu herencia como un regalo de Dios inmerecido que recibimos por gracia, nuestra fe se fortalece y podemos vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi más grande deseo para ti es que Dios te bendiga y te guarde. Llevaré Jehová Adonai, Beish Mereja, y haga resplandecer Dios su rostro sobre ti. Ese resplandecer es la alegría que el Señor te proporciona, el gozo que el Señor te brinda para que formes parte del pueblo que recibirá la herencia eterna. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, shalom, plenitud, bienestar. Muchas gracias por haberme acompañado. Será hasta una próxima lectura aquí en Esperanza, el canal
de las Sagradas Escrituras.